Los I-220A que tienen créditos bancarios y son deportados, ¿cómo quedaría eso? Willy, qué interesante esta pregunta, Ningún ¿no? 220A va a ser deportado ¿Por mientras qué? no violen la ley, mientras no cometan delitos criminales, se van a quedar aquí. Y ahora, vamos, en el peor de los casos, una persona que tiene una cuenta bancaria en los Estados Unidos y lo deportan, se lleva su dinero, lo transfiere a otro banco, pero no va a perder ese dinero. El gobierno americano ni confisca tu casa, ni tu dinero, ni tu propiedad si tú fueras Y los que deportado. tienen una deuda, Willy. Las únicas confiscaciones son bajo la ley de ricos, si lo que tú obtuviste, lo obtuviste a través de fraude, lavado de dinero, tráfico de drogas. Willy, ¿y qué pasa si tú tienes un crédito en un banco? Vamos a suponer, Y tienes te deudas en tu deportaron, tarjeta. el banco va a perder la habilidad de cobrar. Dice Yenier Ayala, I-220A sin corte en sistema, con permiso y social, asilo pendiente, probabilidad de residencia. 100%. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que todos los cubanos que tienen 220A, que están en este país, que no han violado la ley, que se han presentado a la corte, que están peleando sus casos, que no tienen corte, se van a legalizar. Mucho más tarde de lo que yo esperaba. Yo hubiera esperado que ya desde el 2023 estuviera legalizándolo, pero la Corte de Apelaciones del BIA dio una decisión en contra de nosotros. Fue una decisión de un caso solamente. Y yo creo que va a haber una pelea en la Corte Federal del 11 Circuito y yo creo que también va a haber una decisión administrativa que nos dé a nosotros la residencia. Marta Mendoza, hola Daniel, abogado. Mi hermano I-220A tuvo un accidente del examen de alcohol positivo. Fue a la corte y declarado no culpable. ¿Puede ser deportado? Soy ciudadana. ¿Puedo pedirlo? Gracias. Bueno, hermano pido ciudadano son casi 20 años de espera. Pedirlo puedes, pero no va a ayudar en su proceso. Chances son que no le afecten de una forma negativa a aplicar para el asilo, mantener su asilo. Es posible que por su residencia requiera un perdón, pero no va a ser deportado. Dice, y vamos a incluir aquí a nuestra gente del Instagram. Wilberto Torres, saludos. Quisiera saber si ICE no me puso otra cita en mi documento I-220A. ¿Pudiera tener problemas si no me presento, no hago otra cita? Llevo 3 años aquí, no tengo corte, he ido a 3 citas ya. Bueno, mira, ICE, el interés que tiene con cubanos con 220A es muy limitado. Pero yo siempre te digo, si tienes cita, tienes que ir. Y si no tienes una cita, pues te requieren que tú pidas la cita, pídela. Nos han dado a nosotros citas por primera instancia en el 2026-2027. Buenas tardes, Dani, abogado. ¿Qué pasará con los I-220B que tienen residencia pero esperan un perdón? No entendí eso. No entendí. Si tú tienes una I-220B y tienes una residencia, felicidades, puede haber sido por error. Pero si la tienes, deberías hacer una moción a la corte para que reabran y cierren tu casa ya que tú eres residente. Mira, y Ajá. te digo, mira, hay ciertas personas que tienen I-220B y de una forma u otra obtuvieron un parol o descubrimos un parol que tenían y aplicado para su residencia. Una vez que obtuvieron la residencia, cerramos las cortes. Hola, señores, bendiciones forever. Gracias. Tenía corte en septiembre y me decía que era por internet y ahora me pone que es en persona y el fiscal me había firmado la moción, pero el juez no. ¿Qué pasa con eso? Tienes que presentarte en persona. Si tú no te apareces en una corte, aunque tú pediste que fuera por internet, ahora es en persona, tienes que ir siempre a la corte. No ir a la corte tiene un castigo draconiano. Te pueden deportar y es muy difícil reabrir esos casos. Eh, dice aquí Joan Luján. Buenas tardes. I-220 con corte cerrada. USCIS me envió un correo diciéndome que tiene jurisdicción y me pidió evidencia y se le envió hace un mes, pero no se actualiza. ¿Qué debo hacer, por favor? ¿Qué me recomienda? Tener paciencia. El tiempo no camina igual para UCI y para nosotros. El tiempo de UCI es como un tiempo de eso que tú dirías como el mío, para comer Muy a lento, veces. muy lento. No muy lento, súper lento. Pero felicidades, te cerraron la corte, UCI te reabrió tu caso de residencia, te pidió evidencia, lo están ahora mismo mirando. Yo creo que más tarde que más temprano te va a dar tu residencia por correo. Legends and Realities. I-220A con fecha de corte para agosto de 2025. ¿Sería recomendable tratar de cerrar la corte y pasar el caso de asilo a USCIS? El objetivo es ganar más tiempo para ver si aparece una nueva ley para poder Bueno, mira, legalizar a los I-220A. cerrar corte. La corte estamos cerrándola por la discreción de los fiscales que aceptaban nuestra moción y le hacíamos mociones juntas para cerrar corte. Sospecho que esa discreción de los fiscales muere enero 21 y sospecho la habilidad de jueces cerrar corte muere también en enero. Si no es un caso muy fuerte, alguien que ya ha ido en su residencia o algo, una petición familiar ya aprobada y puede legalizarse con UCIS, sospecho que no van a cerrar muchas cortes en el futuro. Dice Sailí García Hernández. Hola Daniel, ¿qué tiempo demora la reunificación de esposo residente, esposa e hijos menores en Cuba? Muy buena pregunta. Usualmente el proceso normal puede demorar como 34 meses. Una vez que te soliciten
y te aprueben la I-130, una probabilidad enorme que te inviten a participar en el parol familiar y pueden estar aquí en menos de 20 meses. Iván Monja, soy Y el 220. parol familiar, aunque fue una acción ejecutiva del presidente Bush hijo, ha continuado durante todas las administraciones. Y de hecho, el presidente Trump no se metió con ese Con eso, programa en su primer, correcto. en su Y yo primer mandato. no creo que se va a meter con ese programa porque fue parte del acuerdo migratorio entre Clinton y el gobierno de Cuba, que Cuba aceptaba a todos los cubanos interceptados en alta mar y los Estados Unidos les regalaba 20,000 visas a los cubanos. Iván Monja, soy 220A. El juez me dio detención de la deportación y ICE me dio un parol interino. Yo envié las pruebas y llevo casi 300 días. Te va a llegar. Yo entiendo que 300 días es un universo para ti, para mí y para Daniel, por supuesto, es algo, Una eternidad. una eternidad. Pero te va a llegar tu residencia sin entrevista y por correo retroactivo a tu fecha de entrada. Felicidades. Y cualquier duda, usted le puede escribir al Divo de Arrieta, a nuestro querido Wilfredo Allen. Aquí está su correo en pantalla para los que se quieren comunicar con el Willy. Yo tengo que hacer el cuento de lo que nos sucedió en Louisville, Kentucky. No me acuerdo. Yo sí, gracias a Dios. Y menos mal que estaba Little Guy ahí, Yo que es mi no testigo. me acuerdo. Aquí no hubo testigo. Sí, estaba Little Guy. No, yo creo que ya se olvidó. No, él no se ha olvidado. Y ahí lo refrenda. No me acuerdo. Él se acuerda del momento en el cual Yo no entró escuché. una persona de Arriete, un hombre que le dijo, Willy, yo soy un viejo, tengo 60 años. Imagínese la cara con la que Willy lo miró y le dijo, la última vez que yo fui a Arriete, eso fue en 1961, ¿no? Más o menos. Cuando yo me fui de Arriete. Imagínense ustedes. Willy a partir de eso le dijo al cliente, por favor, pase con la asistente. Llamarte viejo con 60 años. Aquí está el número de Willy. De 64 años. ¿Por qué 64? Para jubilarte. Para jubilarme otra vez. Para jubilarte otra vez. Dice Music Generación New. Buenas tardes. Y los I-220B, con miedo creíble perdido en Luisiana, cuando Biden dio los 100 días no deportación. No tienes mucha esperanza para legalizarte en los Estados Unidos. Yo no tengo esperanza para los 220B porque ya perdieron. Para poder legalizarte tienes que tener una entrada legal. Sospecho que una vez que tú pierdes y que ya es su final, tu única forma de legalizarte es matrimonio, perdón por la deportación, perdón por la entrada ilegal, regresar a Cuba, tener una entrevista en la embajada de Cuba y volver a entrar como residente. Y tienes que tener una petición. Un camino largo. Un camino muy largo y tienes que tener una petición, una petición inmediata, sea tu esposa ciudadana o tu esposa residente. Janet Sánchez dice, ¿I-862 qué es? ¿Puede ser deportado? No, 862 es el documento que te dan que te explica cómo te pusieron en libertad. Puede ser puesto en libertad bajo fianza, puesto en libertad bajo palabra, léelo completo. Anier Marrero dice, buenas tardes, soy 220 sin fecha de corte. Tengo cita en ICE mañana. ¿Algo que temer? ¿Y qué podemos esperar para el futuro, Willy? Cero para temer. Lo peor que puede pasar es que te pongan una fecha de corte y te den una nueva NTA. Pero sospecho que vas a estar parado más tiempo de lo que el oficial va a hablar contigo. Buenas tardes, soy 220A sin fecha de corte. Ese lo acabo de leer ahora. Dice, buenas tardes, soy 220A. Tengo un I-130 aprobado de un ciudadano. Tengo corte en marzo presencial. ¿Qué me recomienda para cerrar mi corte? Bueno, llevo 3 años aquí. Si tú tienes un buen abogado, ese abogado debe hablar con los fiscales y buscar la forma de llegar a un acuerdo para cerrar la corte. Pero es muy importante que tengas un abogado. ¿Por qué? Porque solamente el abogado puede discutir con el fiscal, porque se llega a un acuerdo y que el fiscal firme contigo o firme con tu abogado la moción para cerrar la